Adoración, se merece toda nuestra adoración, amén. Déselo con todas sus fuerzas esta mañana, porque no le está aplaudiendo a un hombre como usted y como yo, le está aplaudiendo a un Dios glorioso que vive, que reina, sobre todo que reina en su corazón y que le ha dado una vida gloriosa, amén. Oh, glorifíquelo en esta mañana, dele la honra y dele la gloria. Gracias, Señor. Que este sea un pueblo que el Señor vea que es un pueblo que adora al Señor con todo su corazón. Amén. Amén. Salude ahí a la distancia a sus hermanos que están ahí con usted, a un lado, atrás, enfrente. Salúdeles, mándeles un abrazo virtual o más bien a la distancia. ¿Ok? Dile que gusto me da verte. Te bendigo en el nombre de Jesús esta gloriosa mañana. Muy bien, puede tomar su lugar. Y le damos gracias a Dios por este precioso día. Amén. Amén. Muy bien. ¿Está usted listo? ¿Tiene su corazón y su espíritu atento para la palabra de Dios esta mañana? Amén. Muy bien, pues hoy tenemos algo glorioso que hoy vamos a aprender. Que la Escritura nos habla, pero como todas las cosas que la palabra nos dice, tienen que ser reveladas a nuestro corazón. Hoy usted y yo vamos a aprender y Dios nos va a revelar lo que es el poder de la resurrección. ¿Cuántos hemos escuchado que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos hemos escuchado que la muerte de Cristo tiene poder? Pues déjeme decirle esta mañana que la resurrección también tiene poder. Amén. Amén. Muy bien. Hoy todo el mundo cristiano festeja y celebra la resurrección de Jesucristo. Amén. Y nos unimos en este día para hacerlo. Podemos entrar a la Biblia y podemos discutir algunos aspectos con relación al día, ¿verdad? Mas sin embargo, déjeme decirle algo muy claro, porque si yo les hago esta mañana una pregunta de si usted, cada año que usted cumple años, ¿cae el mismo día cada año? ¿Verdad que no? Bien, pues es igual, la resurrección no siempre cae el mismo día. Mas sin embargo, tradicionalmente lo hemos hecho y está bien. ¿Por qué? Porque esto es un hecho verdadero. Amén. O sea, la historia de la humanidad nos cuenta que hace más de 2000 años este hombre vino a la tierra, murió y resucitó también. Amén. O sea, ese es un hecho real. No estamos celebrando nada ficticio, sino es un hecho real. Amén. Entonces, la iglesia, como tradicionalmente se celebra este día, pues lo estamos celebrando hoy, lo estamos recordando. Amén. Pero hoy, más que un hecho histórico, celebrar un hecho que sucedió en la tierra o sucedió en el mundo, hoy vamos a ver la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice con relación a la resurrección? La premisa que usted y yo tenemos que encontrar primero es que Dios todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace, lo hace por amor a usted y por amor a mí. Eso es una primicia que usted y yo siempre debemos de ver en la Escritura. Por eso encontramos expresiones en la palabra de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros leemos, porque de tal manera, no, pero usted necesita darle sentimiento a la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo amó de una dimensión tan extraordinaria que ¿qué hizo? Entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo, por usted y por mí, para que obtuviésemos salvación. Amén. El apóstol Pablo nos revela en el capítulo 8, dice, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el pasado, ni el porvenir, ni nada, absolutamente nada, puede obstaculizar que Dios demuestre su amor por ti. Amén. Eso significa que Dios puede traspasar cualquier cosa, puede ir a la montaña más alta y traspasarla, o a un abismo más profundo y traspasarlo. ¿Para qué? Para demostrarte su amor por ti. Y cada acontecimiento que usted ve en la Escritura siempre está pensando el amor de Dios sobre la humanidad. Amén. Entonces, nos damos cuenta que no importa la circunstancia que vivamos, no importa la situación que estemos viviendo, el amor de Dios siempre está manifestado en todas las cosas que Él hace por nosotros. Amén. Pero hoy, si a ti se te revela el poder de la resurrección, quiero decirte que a partir de hoy,
tú entenderás que nada muerto puede estar en tu vida. Te lo voy a repetir. Si tú hoy el poder de la resurrección es revelado, vas a entender que nada muerto puede haber en tu vida. Amén. Vamos a la escritura, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 7. Vamos a ver esta revelación del apóstol Pedro. Primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3. Fíjese bien, dice: bendito el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su ¿qué? Según su ¿qué? Su grande misericordia, dice, nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué significa renacer para usted? Volver a nacer. O sea, que nos dio vida otra vez. Amén. Dice, para una esperanza ¿qué? ¿Muerta? No, una esperanza viva. ¿Por qué causa? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que hace eso? Dice, para que usted y yo obtengamos una herencia, ¿cómo? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Reservada en dónde? ¿En dónde fue reservada? En los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros, para que seamos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, mire lo que dice el apóstol Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. O sea, nuestra fe tiene mucho más valor que el oro, porque el oro dice aquí que es perecedero. Dice entonces, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea ¿qué? Cuando sea ¿qué? Manifestado Jesucristo. Amén. Ahora, déjeme decirle algo. Vamos a establecer algunas bases importantes para que nosotros de ahí entonces podamos edificar y que podamos caminar en una misma dirección, ¿ok? Lo primero que vamos a establecer, cuando nosotros leemos en la Escritura pasajes que hablan de los cielos, regularmente nuestro pensamiento siempre se va, ¿verdad?, a un lugar lejano, ¿verdad?, que está ahí esperándonos para que usted y yo podamos llegar algún día, hacer uso de él y disfrutar de ese lugar. Amén. O nada más yo me imagino eso. No, nada más yo. Bueno, entonces, eso es lo que yo me imagino. Ustedes no, ustedes ya van más allá, gracias a Dios. Pero déjeme decirle esta mañana algo. Que el cielo, cuando vemos la Escritura, cuando habla la Escritura del cielo, el cielo no es un lugar, mi amado hermano. Ya empezó el ratoncito ahí a trabajar, ¿verdad? El cielo no es un lugar, el cielo es una dimensión. Porque cuando usted lee al apóstol Pablo, una tremenda revelación, escribiéndole a los Efesios, cuando usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios, usted se da cuenta que dice ahí, básicamente, lo que dice el apóstol Pablo es que Jesucristo, dice que Él nos resucitó juntamente con Él. ¿Dice eso o no dice eso? Amén. Dice, y que Él está sentado ¿dónde? A la derecha del Padre. Y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él, ¿o no? Y que ese lugar, dice, es la morada donde Dios le plació reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y entonces esa es la herencia que usted tiene para que donde Jesús está o donde fue puesto, entonces también usted y yo estemos ahí con Él. Por eso el cielo no es un lugar, mi amado hermano. El cielo es una dimensión de vida. Diga conmigo, dimensión de vida.
Porque ¿qué fue lo que hizo Jesucristo cuando vino a la tierra? ¿No trajo Él en su ser la dimensión del cielo a la tierra? Él no vivió conforme a los estatutos de la tierra, no vivió conforme al mover de la tierra, de lo que decía la tierra, sino Él vivió siempre de acuerdo a los designios de su Padre y del cielo. Amén. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta a través de este pasaje que cuando nosotros vemos el cielo, es una dimensión en la que usted y yo necesariamente tenemos que estar viviendo en este tiempo, en el día de hoy. Porque si Él dice que nos resucitó y que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él, para que todo lo que Él tiene como herencia usted también la tenga, ¿qué significa eso? Para el día de mañana, el día que yo me muera y me vaya al cielo, entonces ahí yo voy a... No, hijo de mí, exacto, es para hoy. Diga, es para hoy y es para mí. Amén, amén. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? Amén. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante, cuando usted piense en el cielo, usted piense que está hablando de una dimensión. Amén. ¿Sí? Porque la Escritura dice que con la resurrección de Cristo, lo que sucedió con usted, dice que fue trasladado, ¿de dónde? ¿Del reino de qué? De las tinieblas, del terror, de la oscuridad, fue trasladado en ese instante. ¿A dónde? Al reino de nuestro glorioso y amado Señor Jesucristo. Le puede dar un aplauso al Rey con todo su corazón. Entonces no se trata de un día de mañana, no se trata que eso va a suceder mañana, sino que ya sucedió con la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que trajo para nuestra vida. Por eso le estoy diciendo que en la resurrección hay poder de Dios en ella, para nosotros. Amén. O sea, el Señor mismo nos estableció cuando Él mismo dijo, yo no vine aquí para condenar el mundo. ¿No dijo eso el Señor? O sea, la condenación ya está para el mundo, pero mi propósito de estar aquí en la tierra no vine para condenar al mundo, sino vine aquí para que todo el mundo sea salvo por mí. Y luego más adelante usted ve en el Evangelio de Juan que Él dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. Pero Él no dijo, yo he venido para que ustedes en el futuro puedan disfrutar de una vida abundante y entonces cuando ustedes pueden estar realmente seguros de que están viviendo la dimensión del cielo. Él dijo, no, yo he venido para que tengan hoy una vida y no solamente una vida normal, sino tengan ustedes una vida abundante. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, Él dijo en el presente para que ustedes la tengan. Amén. Ahora, a través de Jesús, usted y yo, lo que Él nos participa de nosotros es de la vida en el Espíritu, del Zoe de Dios o del Ruach divino en nuestra vida. Amén. Porque a través de Él, usted y yo recibimos ese aliento de vida. Amén. Y dice la Escritura que el mismo Espíritu, escúcheme esto, el mismo Espíritu que Dios sopló sobre Adán en su nariz para que él fuera un ser viviente, dice, es el mismo Espíritu que tuvo el poder de resucitar a Jesús de entre los muertos. Aleluya. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Amén. Entonces no es algo que nosotros vayamos a vivir en un futuro, es algo que usted y yo tenemos que estar experimentando en el día de hoy. Amén. Es una verdad para hoy. La resurrección de Cristo tiene el poder de darnos herencia en el cielo, pero no para cuando estemos allá, sino para disfrutarla desde aquí, mi amado hermano. Amén. Amén. ¿Qué es lo triste de esto, mi hijo? Que uno voltea y ve a sus hermanos en Cristo que son salvos, pero que no están viviendo esta dimensión de vida, llenos de problemas, llenos de pobreza, de enfermedad y de muchas otras cosas, que no están participando de esta resurrección en su vida. Por eso les dije cuando comencé, si a usted se le revela el poder de la resurrección, usted empezará a entender que nada muerto debe de haber en su vida.
Amén. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo hirió a la muerte, la hizo morir ahí en su propio patio y le arrebató todo lo que tú y yo habíamos perdido. Amén. Por eso Él muy convenientemente dice, yo voy a ir a hacer morada para vosotros. Mas sin embargo, fíjese bien, nosotros pensamos que Dios, como ese es nuestro pensamiento natural, que subió al cielo y que llegó con un proyecto de construcción, con casas y viviendas y condominios, ¿verdad? Y que usted un día va a ir a esa morada, ¿para qué? Para que a través de su ventana pueda ver ese mar que usted tanto deseó aquí en la tierra y que no lo pudo tener, y que fuera testigo de las calles de oro y del mar de cristal. Estamos silenciosos. Pero eso no es para mañana, es para hoy. Usted puede disfrutar del cielo aquí en la tierra, mi amado hermano. Cuando Dios nos aconseja y nos dice, cuando el Señor les dice a los discípulos, cuando le preguntan, ¿cómo vamos a orar? Y cuando el Señor les dice que se haga tu voluntad, la voluntad del cielo, como se hace, en el cielo, que se haga ¿dónde? ¿Qué significa? Que cuando tú vives y haces la voluntad del cielo, lo que tú estás haciendo es traer el reino de Dios aquí a esta tierra. Porque no estás haciendo la voluntad de la tierra, sino estás haciendo la voluntad del cielo. Por lo tanto, todo lo que te rodea está en el ámbito y en la dimensión del cielo. Cuando el Señor dijo, todas estas cosas les van a ser añadidas, lo único que ustedes tienen que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Que será añadido. Entonces, ¿por qué tanto el afán nuestro de andar buscando cosas? Si la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos estar involucrados en ese reino, todas las cosas nos van a ser añadidas, nada nos va a hacer falta. Dios será nuestro proveedor. Cualquier necesidad que tú tengas, Dios la va a proveer. Amén. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hacemos eso, estamos viviendo en la dimensión celestial, en la dimensión del cielo. No estamos viviendo en la dimensión de la tierra. Amén. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y yo pregunto, ¿esa cabeza, ese Jesús, está muerto o está vivo? Está vivo. Entonces, por lo tanto, el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros somos una iglesia viva. Porque Él nos dio esa vida a través de su resurrección. Porque nada hubiera valido que hubiera muerto por nosotros y por nuestros pecados si Él no hubiera resucitado. Porque entonces no sería la obra completa. Amén. Amén. Entonces Él dice que la muerte hizo que Él despojara a todos los principados y exhibirlos públicamente. Pero lo que significa aquí es que con la muerte sucede eso, pero que cuando Él resucita, Él toma toda autoridad sobre todo eso. Amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto no es un precepto muy hermoso que Dios escribió en un momento determinado, sino que es algo que está establecido desde cuando dijimos, desde la eternidad, desde el cielo. Amén. Entonces, usted y yo, por eso debemos de entender que cuando la Biblia dice que es sorbida es la muerte y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Significa que Dios mató ahí a la muerte, la hirió en su propio patio y tomó autoridad sobre ella. Y ahora esa vida que tiene Él, usted se la está dispensando a usted para que también la experimente. Amén. Amén. Entonces, la Biblia dice, mire lo que dice Romanos 8:11. Voy a tomar tantita agua porque se me está resecando la boca. Romanos 8:11, fíjese bien. Esta es una palabra poderosa que usted tiene que ser revelada en esta mañana.
Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué sucede? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuando usted sea en el cielo? ¿Cuándo es? Ya. Dios nos da vida. Dios nos resucita de nuestra vana manera de vivir, de nuestro cuerpo mortal, y nos da vida. Dice, porque el Espíritu que tuvo el poder de levantar a los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu tiene el poder de vivificarte a ti. Amén. De ese cuerpo mortal, ¿qué hacerle? Vivificarlo. Amén. Porque el Espíritu mora en nosotros, es el que nos da vida. Amén. Pero desde tiempo antiguo hemos estado viendo que hay un espíritu saduceo religioso que se mueve para que nosotros no podamos entender lo que es la resurrección de Jesucristo. Amén. Pero a ti y a mí se nos reveló la muerte de Cristo a través de la Escritura. Esta revelación la recibimos a través de la Escritura. Pero déjame decirte que el mundo, aunque también sabe de la muerte de Jesús, él no necesitó de la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico, que la historia lo menciona. Amén. ¿Sí? Ahí, como les dije hace un rato, la historia dice que este hombre vino a la tierra hace más de 2000 años, que vivió, que padeció, que murió, que resucitó y trascendió de tal manera que ahora las épocas fueron divididas en dos, o la era fue dividida en dos. Por eso usted y yo ahora vivimos en el año 2021 después de Jesucristo. Ahí no necesitó el Espíritu Santo revelársenos, sino que la historia lo estableció. Amén. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué sucede? Tienen que ser reveladas al espíritu humano, pues la resurrección es un tema que tiene que ser revelado en nuestro espíritu para que lo podamos comprender. Es un asunto que tiene que ser revelado a nuestro corazón para poderlo entender. Si no, ¿qué haremos? Tradicionalmente cada año siempre estaremos nada más celebrando y recordando sin entender el poder que viene detrás de esa resurrección. Amén. Y escriba esto: la muerte de Jesús trajo redención y salvación a nuestra vida. Pero la resurrección de Cristo nos da acceso al reino eterno de nuestro amado Dios. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Amén. ¿Por qué? Porque sí entendemos que el cordero fue quien fue llevado al matadero, entregó su vida en la cruz, pero escúcheme esto: el león fue quien se levantó de la muerte, tomando autoridad sobre ella para que usted y yo disfrutásemos de esa vida, de esa resurrección, con el único objetivo de que tú y yo tuviésemos vida. ¿Para qué? Para que dice la Escritura que él, siendo pobre, tú te hicieras rico. ¿Para qué? Para que tú fueras, si tú te considerabas débil, ahora tú eres fuerte, para que tú seas cabeza y no cola, para que tú estés arriba y no estés abajo. Eso es lo que hizo la resurrección para ti. Por eso no es un asunto histórico, sino es un asunto que tiene que ser revelado, esa revelación poderosa de la resurrección de Jesucristo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos disfrutarlo en el hoy, no en el mañana. No cuando venga ese suceso, no, ya lo podemos disfrutar. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, muchos están esperando lo que la Biblia dice, el cumplimiento de los tiempos. Y nuestra visión siempre es en el ámbito terrenal, en el ámbito natural, y estamos esperando que sucedan los tiempos. Pero déjeme decirle algo. Algo que usted y yo tenemos que entender para tener una visión diferente, para que nosotros podamos tener la perspectiva correcta, es que usted y yo como hombres, vamos a hablar del primer hombre, fue creado en el ámbito de la eternidad. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no amén?
El primer hombre fue creado en el ámbito de la eternidad. Pero dice la Escritura, fíjese bien, que todo fue creado en Cristo Jesús, todo fue creado en Él y para Él. Significa que aunque tú no hubieses nacido, amén, tú ya fuiste creado en Él, ¿o no? ¿Sí o no? Dígame sí, o dígame amén, o dígame algo para saber si estoy. Amén. O sea, no es que tú y yo ahora vivamos en Cristo, que haya sido una idea nueva de nuestro Dios. No, la Escritura establece muy claramente que usted y yo siempre estuvimos en Él. Y por eso, ¿qué es lo que hizo Dios? Como fuimos creados en la eternidad, a través de la resurrección, lo que hace es Dios regresarnos al lugar correcto en donde nosotros fuimos creados. Wow. ¿Se lo repito o ya se le quedó? Amén. Amén. Ahora, el hombre es creado en la eternidad, formado en la tierra. Amén. Pero es puesto en un huerto. Dios crea la tierra y luego establece un lugar llamado Edén. Y dentro de ese Edén, Él dice que planta un huerto para poner al hombre ahí. Pero en ese ámbito, era un ámbito de la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre, si usted se acuerda, había dos árboles muy importantes ahí. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le prohibió determinantemente no tocar. Pero había otro árbol ahí. ¿Cuál era? El árbol de la vida. Y en ese, si usted lee la Escritura, Dios nunca le prohibió al hombre probar. Y yo me imagino que cuando Adán y Eva estaban ahí, a cada instante iban y comían de ese árbol. ¿Por qué? Porque las condiciones y el diseño original de ellos, que eran creados en la eternidad, estaba íntegro y ellos podían ir a comer de él. Ahora, ese árbol significa para nosotros Jesucristo, porque Él es el que nos da vida. Amén. Él más adelante en Juan dice, aunque Él habla de la vid, nosotros entendemos que yo soy el árbol y soy el árbol que le da vida, porque separados de mí, nada van a poder hacer, porque la vida está en mí y de mí es quien emana la vida. Amén. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que Dios, a través de la transgresión del hombre, lo que hizo fue sacarlo del Edén. ¿Por qué? Porque ya no estaba en las condiciones originales. Amén. Ya su diseño que Él lo había creado ya no estaba como Él lo había hecho. Y entonces lo saca del huerto. Amén. Y le dice, hay algo que Dios establece muy claramente. Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y entonces no vaya a estirar su mano y toque de ese árbol. Y entonces, ¿qué suceda? Viva para siempre. Usted se imagina en las condiciones en que usted está viviendo. Bueno, como estábamos. Dios nos guarde y Dios nos libre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escúcheme esto, todavía tengo tiempo, sí. Cuando el hombre peca y es expulsado del huerto, porque le hago una pregunta, ¿cuántos años tiene Dios? ¿Cuántos años cumpliría este año Dios? No tenemos una respuesta para eso porque Él es eterno. En Él es en la eternidad. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Desde el momento en que Dios expulsa al hombre, el reloj cronológico empieza a funcionar para usted y para mí. El tiempo empieza a funcionar. Y entonces el hombre está sujeto al tiempo. Por eso usted y yo ahora vamos viendo cómo nos vamos degradando, cómo vamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque el tiempo se activó en ese momento. Amén, amén. Pero mientras Adán y Eva vivían en el ámbito de la eternidad, no había tiempo. No. O sea, ¿cuánto tiempo es que dice la Biblia que fue creado el hombre y cuánto tiempo después pecó? Porque ahí no corría el tiempo. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios establece eso y saca al hombre del huerto,
nos está haciendo un grandísimo y glorioso favor. Porque dijo, ok, tú decidiste cortar de vivir en la dimensión del tiempo, entonces yo te voy a sacar de esa dimensión. ¿Para qué? Para que con el tiempo yo tenga la oportunidad de ti de poderte traer una salvación y resucitarte también. ¿Por qué? Porque si usted lee la Escritura y se da cuenta que el diablo no tiene la oportunidad de arrepentimiento y el diablo nunca será salvo, nunca tendrá la oportunidad de la salvación, porque la transgresión que el diablo cometió fue en el ámbito de la eternidad. Y ahí no sucedieron las cosas ni sucederán, sino que las cosas siempre son. Entonces Dios nos saca de ese ámbito para que tú y yo tengamos la oportunidad de salvación, para que el tiempo empiece a correr y Dios establezca algo tan glorioso en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, que dice, vendrá un día en que de la simiente de esta mujer y de tu simiente de Satanás vendrá un ser que tendrá la capacidad de aplastarte tu cabeza y regresarte todo lo que él te había quitado. Si Él no hubiera prometido eso, usted y yo estuviéramos fritos el día de hoy, mi amado hermano. Pero ahora nuestra esperanza no está puesta en esa promesa, nuestra esperanza está puesta en aquel que es esa promesa. Porque eso ya sucedió, ya vino. Por lo tanto, usted y yo vivimos en una realidad, en un hoy constante, porque lo que hizo Jesús al resucitar es traernos al hoy y a la eternidad de Dios. No estar viviendo en el pasado, no, ay, ¿qué pasará con nosotros en el futuro? Mira la situación como está, no, nos tiene en un hoy y todo lo que Él recibió de herencia es para ti y es para mí el día de hoy. Ese es el glorioso poder de la resurrección en la vida de Dios. Amén, amén. Entonces, cuando Dios establece una sentencia, toda aquella persona que es sentenciado a algo, lo que sucede es, él empieza con una cuenta regresiva. ¿Para qué? Para ver el cumplimiento de esa sentencia. Esta sentencia requiere que tú cumplas tantos años de esto. Entonces para él empieza, ya me faltan 10 días, me faltan 8 días, me faltan 7 días. Y así va hasta que la sentencia se cumple. Amén. ¿Sí? Entonces eso fue lo que sucedió. Para que esa sentencia se cumpliera. Por eso Dios nos sacó de ese ámbito. Amén. ¿Sí? Por eso estableció Dios que usted y yo, que el hombre fuera sacado de ahí. ¿Para qué? Porque hay una ley del cielo que dice, ¿sabe qué? ¿Qué dice esa ley del cielo? Apúntela. Dice que todo lo que muere tiene derecho a resucitar. Aleluya. Y sabe, cuando entendí esto, dije, wow, Señor. ¿Por qué en la iglesia no vemos a la gente viviendo en la dimensión de la vida de Jesús? Porque no ha querido morir. Porque no puede haber una resurrección sin antes haber una muerte. Ahí se la dejo. ¿Por qué no disfrutan de la vida? Porque todavía su yo está tan entronizado en ellos, no quieren morir, no quieren disfrutar de la vida eterna que Dios nos ofreció. Porque la ley del cielo dice que todo lo que muere tiene derecho a resucitar. Y si tú mueres, tú tienes el derecho a resucitar. Amén. Amén. Por eso cuando Dios en Nicodemo le decía, es que tienes que nacer de nuevo. What? Se le puso así un signo de interrogación así grande. What? ¿Qué es eso? Pues no lo entendía. Amén. Y muchos de nosotros también no lo entendíamos hasta que la palabra de Dios nos es revelada. Entonces el plan de salvación de Dios entra también en el reloj de la tierra y entra en una cuenta regresiva. Y es ahí en eso donde nosotros tenemos la esperanza de la salvación y de la vida eterna en la simiente de la mujer que es Cristo Jesús, pero que esa palabra ya fue cumplida. Amén. ¿Sí? Así que yo estoy esta mañana, y con esto termino, para decirte que tú no tienes que esperar, ¿cómo te diré?, algún futuro, sino que esto ya hace más de 2000 años
que esto terminó. Amén. Porque tú y yo, a través de la resurrección de Cristo, fuiste puesto en el hoy de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas son en el sí y en el amén. Amén. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, lo que está diciendo es que yo en el cumplimiento de los tiempos destruí la sentencia de tiempo que te sujetaba a la limitación, que te sujetaba al envejecimiento, que te sujetaba a la muerte. Yo la rompí. Por eso dice Jesús que le quitó las llaves de la vida, la llave de la muerte y expuso a sus enemigos. Porque tomó autoridad sobre ellos. Todo enemigo de Jesús es tu enemigo y mi enemigo. Pero déjame decirte algo, que a través de su resurrección, Él ya los venció. Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Entonces todo lo que muere tiene derecho a resucitar. Entonces el principio que hoy queremos establecer es que la resurrección de Cristo activó el hoy de Dios, activó el presente. Entonces usted ya no vive en un pasado, ni tampoco está esperanzado en un futuro, sino que usted vive en el hoy de Dios. La resurrección nos regresa al ámbito de la eternidad, porque ahí no hay ayer ni hay mañana. Ahí la resurrección nos introduce al reino. ¿Por qué? Porque la obra ya está completa en la resurrección de Jesucristo, y entonces ahora nosotros podemos disfrutar de esa vida en abundancia que Él nos ofrece. No es para mañana, es para hoy. No fue para ayer, es para hoy, mi amado hermano. Póngase de pie un momento. Y ahí en su lugar adore a Dios. Y dele gracias por el poder de la resurrección, que ahora ha sido revelado en su corazón, en su mente y en su espíritu. Y dale gracias, Señor. Porque por cuánto tiempo pensé que solo disfrutaría el día que vinieras por mí o el día que muriera. Pero ahora entiendo, Señor, que tu resurrección me ha hecho ahora entrar en la dimensión del cielo, en la dimensión de la eternidad. Y aunque nos plantaste en esta tierra, Señor, cuando cumplimos tu palabra, cuando buscamos tu reino tan ansiosamente, eso nos hará vivir en el sí y en el amén por la eternidad. Te honramos y te bendecimos, Dios, porque cada día tus palabras, Señor, nos muestra y nos revela tantas verdades que para nosotros estaban escondidas, Dios, pero que ahora te ha placido a ti, a través de tu glorioso Espíritu, revelárnoslas a nuestro corazón. No solo para que la disfrutemos de manera personal, sino para que nosotros, Señor, podamos exponerlas y que tu pueblo pueda vivir en esa dimensión, Dios. En la dimensión en la que tú nos has llamado a vivir. Perdónanos, Señor, nuestra incredulidad, y perdónanos, Señor, los momentos en los que nosotros veíamos este hecho solo como algo tradicional, algo que debíamos de recordar. Pero hoy, Señor, tu palabra nos ha revelado que ahora cada uno de nosotros podemos experimentar y vivir la resurrección de Cristo en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra. Levantamos nuestras manos, Señor, no para recibir nada, sino para glorificarte y honrarte, y para decirte, Señor, con todo nuestro corazón, gracias, Dios.
Porque cuando tú dijiste, Jesús, en la cruz del Calvario, consumado es, nos diste a entender y decir, todo está hecho ya. Gracias, Señor, por ese hecho. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos honra y te damos gloria. Y te damos todo el honor, Padre. Recíbela en esta mañana. Recíbela en esta mañana, Dios. Vamos, adórelo ahí donde usted está. No permita que nada lo distraiga. Dígale gracias, Señor, porque hoy estoy aprendiendo a que disfrutar de tu resurrección, de tu gloriosa vida, es para mi presente. No fue para ayer ni es para mañana, es para el día de hoy. Siga adorándolo ahí donde está. Vamos, siga adorándolo, siga adorándolo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siga adorándolo, siga adorándolo. Vamos, métase.